Buenos días. Un saludo muy cordial para todos, amados hermanos, esperando que por la voluntad de Dios estemos cada uno en nuestras casas bien, en la voluntad de Dios, porque Él es el que nos creó, Él es el que nos dio la vida, Él es el que nos mantiene y en el día de hoy nos tiene reunidos en las diferentes casas y esto también debemos de bendecir esto. Un saludo también para todas las personas que nos están viendo de diferentes partes, de pronto familiares, amigos, seamos todos bienvenidos. Vamos a adorar a Dios en esta mañana. Quiero iniciar dándole gracias a Él por lo que es, porque es un Dios, el único Dios que existe. Vamos a adorarlo esta mañana. Bendito Padre, amado celestial Dios. Gracias Señor porque tú eres nuestro creador, nuestro formador. Tú nos creaste y nos destinaste desde antes de la fundación del mundo para adorarte Señor. Y esta mañana lo reconocemos así Dios. Queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos exaltar tu nombre como iglesia Señor. No importa el sitio donde estemos Señor, pero estamos en unidad en uno. Estamos en tu Espíritu Dios, porque tu Espíritu mora en cada uno de nosotros y a la vez somos unidad Dios. Gracias bendito Dios por tener el privilegio de haberte conocido y estar en ti Dios. Eso nos anima, nos da fuerzas en estos momentos y en todo momento Padre. Saber que nada ni nadie nos puede separar de tu amor, Dios. En esta mañana recibe, Padre, nuestra adoración por todo lo que eres, por lo inmensamente grande que eres, Dios, por tu omnipotencia, omnipresencia y omnipotencia y todos los atributos tuyos, Dios. Bendito eres y grande eres. Bendito Dios, muchas gracias por esta mañana. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y quiero adorar, estar alabando en esta mañana y adorando el nombre de nuestro amado Dios, hoy que es domingo, precisamente el día del Señor, el día de que celebramos, el pueblo cristiano, celebramos la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo y especialmente en esta Semana Santa. Hoy es domingo de resurrección, el día de pronto más significativo para el pueblo cristiano. Por eso en este día hoy los cristianos alabamos en domingo y hoy lo vamos a hacer. Vamos a decirle a Dios que Él es el todo en nuestra vida, que Él es el dueño de todo y que le pertenecemos a Él. Y estamos para alabarle y esta mañana lo vamos a hacer. Quiero que me acompañen mis amados hermanos al libro de los Salmos, Salmo 34. Este es un salmo del rey David, un salmo que compuso este canto, compuso David a nuestro Dios, pero cuando todavía no era rey. Él ya estaba el Espíritu de Dios morando en él, como mora en nosotros, y estuvo con David, y David lo compuso en medio de una tribulación, porque él se le había dicho que iba a ser rey, y el mismo rey Saúl, cuando supo, tuvo celos de él y quiso matarlo. Por eso David tuvo que huir. Y en medio de su vida, en medio de esta angustia, él escribió este salmo. Quiero que lo leamos. Es el Salmo 34. Versículo 1 dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y todo tiempo es en todo momento, en toda circunstancia,
en todo lugar, en la mañana, el mediodía, en la noche, en todo tiempo. Dice David, se había propuesto, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Su alabanza estará siempre en mi boca, es lo que dice David. Y de continuo en mi boca es todo el tiempo también. Todo el tiempo nosotros debemos seguir este ejemplo. También en todo momento, no sé en el día en cuántas veces pronunciamos el nombre del Señor. Cada uno sabremos, pero lo indispensable, lo que se proponía el rey David era en todo momento alabarle. Y es un buen ejemplo a seguir. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Engrandeced a Jehová conmigo. Se refiere a engrandecer el nombre de Jehová, decirle lo grande que es. Él se deleita en nuestra alabanza y hoy queremos decírselo, que Él es nuestro Dios. Él es todopoderoso, Él nos formó, es creador, tiene muchos atributos, podemos decirle en esta mañana. Dice exaltemos. Exaltemos es una palabra plural y es lo que hacemos como iglesia, no solamente uno. Exaltemos todos a una, en unidad. Todos debemos adorar al tiempo su nombre y eso es lo que hacemos hoy domingo. Entre todos, al unísono cantamos canciones de alabanza a Él, oraciones al unísono hacia Él. Y aquí adelante habla sobre un tema, continúa hablando el salmista David sobre el tema de los temores. Y nosotros como humanos tenemos muchos temores, es lo que se puede ver. Tenemos temor del día de mañana, de las circunstancias, de lo que me pueda pasar, de lo que me puede hacer el hombre, de lo que nos puede hacer, por ejemplo, el virus que está rondando. Tenemos temores y preocupaciones. Y aquí David tenía una preocupación y era por su propia vida, así como de pronto la podemos tener nosotros. Pero hay una esperanza y de eso es lo que tratan estos versículos. El versículo 4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, si tenemos temores, ¿qué debemos hacer? Dice, busqué a Jehová y él me oyó. Buscar a Jehová y la promesa es que él nos oye. ¿Y cómo buscamos a Jehová? ¿Qué tan lejos estamos de buscarlo? Simplemente creo que hay dos formas. Y la primera es simplemente a cerrar los ojos y hablar con Él. A eso estamos de distancia de buscarlo. A eso estamos de lejos de Él. Simplemente cerrar los ojos y en oración buscarlo. Él nos oye y nos escucha. Y esa es una gran promesa. A eso estamos de distancia de Él. La otra forma es precisamente leyendo su palabra. En su palabra Él nos habla. A eso estamos de distancia. A lo que estemos de una Biblia está Él. Y cuando nosotros le oramos a Él, le buscamos, entendemos su palabra, la escudriñamos, la practicamos, Dios nos aleja los temores. Entonces, si tenemos a Dios, Él los aleja esos temores. Esa es la promesa que nos hace aquí. Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que miraron a Él, de pronto David tenía el testimonio de sus mismos antepasados. Por ejemplo, el mismo Abraham, Isaac, el mismo Jacob, el mismo Moisés también tenía temores. Y de todos los libró Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los defiende, es una gran promesa también. El ángel de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo, es el mismo ángel de Jehová, está en nosotros.
Y esa promesa tan grande que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Él nos defiende, dice el Señor. Gustad y ved que Jehová es bueno. Comprobémoslo. Es lo que quiere decir gustad y ved. Pruébenlo y compruébenlo, que Jehová es bueno. Dichosos los que confiamos en Él. Y dice en el versículo 9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Otra gran promesa, y habla del temor, pero ya no es un temor a lo que nos puede hacer el hombre, sino más bien al que debemos temer es al mismo Dios, pero cuando desobedecemos. Ese es el temor que debemos tener, que cuando desobedecemos a Él sí debemos tenerle temor. Pero como si le tememos ese temor, tenemos ese temor, dice, nada falta a los que le temen. Esa promesa de que nada nos va a faltar. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrá falta de ningún bien. Es una ilustración de lo que son los leoncillos. La mamá leona les da de comer y ellos están dependientes de la madre, los leoncillos. Pero de pronto hay veces hasta ni la propia madre puede conseguirles comida. Y esa es la gran diferencia que con nosotros, que nosotros sí no necesitamos, no podemos tener ese temor porque el que nos sustenta es nuestro Dios. Y si Él nos sustenta, nada, no tendremos falta de ningún bien. Entonces eso es lo que nos quiere decir este salmo esta mañana, del temor de Jehová. Y pensando en esto, vamos a alabar a Dios, vamos a exaltar su nombre y vamos a escuchar la siguiente adoración a Él. Dice, grandes y maravillosas son tus obras. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Rectos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Rectos y verdaderos son tus
aleluya, ven, aleluya, ven, aleluya, ven, aleluya, ven. ¿Quién no te temerá, Señor? Glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, ven. Aleluya, ven, aleluya, ven. Ven, Dios, y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Bueno, hermanos, continuamos estudiando este libro de los Salmos y en estos siguientes versículos nos habla sobre el Padre hablando al Hijo. En los primeros versículos vimos cómo nosotros le buscamos a Él y nos habla del temor que debemos tener, que es a Él. Y estos versículos hablan, Él nos está hablando a nosotros de qué es el temor, porque decimos que le temamos, pero aquí el mismo Padre, nuestro Padre, nos está diciendo qué es el temor. Y dice, versículo 11 dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Entonces nos está diciendo el Padre a sus hijos, reitera, el temor de Jehová les enseñaré. Él mismo nos enseña qué es el temor de Jehová. Y pregunta, ¿quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Pues yo creo que todos como hombres queremos vivir largamente. Todos en esta pregunta nos toca a todos, porque todos deseamos una vida prolongada. Y Él nos enseña, ahí nos está enseñando, dice, guarda tu lengua del mal. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Entonces lo primero que debemos de tener en cuenta es cuidar nuestro vocabulario. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? Y Él nos ha enseñado en su palabra que tengamos cuidado con lo que hablamos, porque de cada palabra que digamos, que dice el hombre, dará cuentas a Dios por cada palabra que digamos. Entonces es un momento para meditar qué es lo que hablamos, qué decimos. Con la palabra podemos herir a alguien
Inclusive dice la Biblia, dice Jesús mismo enseñó, con la palabra podemos matar a otros espiritualmente. Entonces, un buen consejo del temor es cuidar nuestra lengua, cuidar lo que hablamos. Dice aquí, apártate del mal y haz el bien. El contraste entre el mal y el bien. Todos los hombres sabemos qué es el mal y qué es el bien. Y nos dice, apártate del mal. Salgamos del mal, dice. Apártate de salir, abandonar. Somos nuevas criaturas. Tenemos que dejar a un lado el pasado, la maldad que había en nosotros. Y por el contrario dice, haz el bien. Otra forma de temerle a Jehová es apartándonos del mal. Y dice, busca la paz y síguela. Y en Romanos dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso es temor de Jehová, estar en paz con el prójimo y buscar la paz y seguirla. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Y otra vez el contraste entre los justos y los malos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, o sea, de nosotros. Cuando Dios nos rescató, cuando fuimos nuevas criaturas, Dios mismo se encarga de estar atento a nuestras necesidades y está atento al clamor de nosotros. Pero también está en su soberanía, está vigilante también sobre los malos. Y sobre los malos también dice, la ira está contra los que hacen mal para cortarlos. Y ni siquiera habrá memoria de ellos, porque dice, cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Este es como lo que se repite en este salmo. Otra vez está ahí. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Casi por tercera vez está este versículo. Está la idea de que Jehová nos oye y nos libra de nuestras angustias. Y cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y nos salva cuando estamos en necesidades, y Él ya lo hizo, cercano a los quebrantados de corazón. Él ya nos salvó y eso lo podemos celebrar esta mañana. Estamos agradecidos con Él, Él está muy cerca de nosotros y nos protege, como hemos visto a través de este salmo. Por eso seguimos cantando en esta mañana. Podemos cantar tus ojos revelan. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé
es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo lo sabes de mí cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida mucho más allá de lo que puedo imaginar. Hoy yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llenas de tu paz. Y ahora, hermanos, quiero que nos preparemos para tomar de la cena en esta mañana, tomar de la cena del Señor. Y encontré precisamente en estos versículos últimos de este salmo que hace referencia al día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Entonces, esto estaba hablando ya proféticamente al día de nuestro Señor Jesucristo, el día de su muerte en la cruz. Dice: muchas son las aflicciones del justo, y el justo en realidad es nuestro Señor Jesucristo. Y Él, el día de su muerte, tuvo muchas aflicciones,
en la noche anterior. Dice, muchas son las aflicciones del justo, fueron muchas, pero de todas los libró Jehová, el Padre. Él guardó todos sus huesos, ni uno de ellos fue quebrantado. Por eso lo recordamos esta mañana, como ningún hueso de los huesos del Señor fue quebrantado. Porque cuando el soldado romano llegó a quebrar los huesos, ya él había muerto. Y simplemente dio con la lanza, le abrió el costado, pero sus huesos no fueron quebrantados. Entonces esto nos está hablando de la cena, de precisamente el día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que a continuación escuchemos algo que nuestros hermanos han preparado esta mañana referente a la cena. Hermanos, buen día. En esta mañana, al compartir de la cena, vamos a leer un par de versículos en Génesis capítulo 5, versículo 1, 2 y 3. Dice así: este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Los creó hombre y mujer, y los bendijo y los llamó humanos. Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Al pensar en estos cortos versículos en donde nos indica que Dios los creó a su semejanza y que después Adán y Eva tuvieron hijos, me hace pensar en Romanos capítulo 5, versículo 12, que dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Fuimos creados a imagen de Dios, a su semejanza, pero el pecado que se introdujo a través de Adán dañó la comunión y dañó la esperanza que teníamos al tener una excelente relación con Dios. Pero en la cena, en esta mañana, pensamos en los símbolos y recordamos que otro hombre, nuestro Señor Jesucristo, vino para restaurar la comunión con Dios. Y que a pesar de que el pecado entró por Adán y se esparció por toda la humanidad, la salvación entró por un hombre perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Démosle gloria a Él en esta mañana al tomar de los símbolos, démosle la alabanza, porque Él es digno de ser reconocido como el perfecto hombre que trajo salvación a la humanidad. Buenos días, hermanos. Vamos a leer la reflexión de Génesis en capítulo 22, versículo 13 en adelante. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar de Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. «Quédese aquí con el burro», dijo Abraham a los siervos. «El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida». Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras él llevó el fuego y el cuchillo mientras caminaban juntos. Isaac se dio vuelta y le dijo: «Abraham, padre». «Sí, hijo mío», contestó Abraham, «tenemos el fuego y la leña», dijo el muchacho, «pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada?». «Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío», contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Y nosotros estamos hablando acá de que ¿dónde está el cordero? Nosotros sabemos dónde está el cordero. El cordero murió en la cruz por amor al Padre y por amor a nosotros. Y tenemos la plena garantía de que sabemos cuál es nuestro destino. Sabemos que nuestro destino es la morada que Él nos está preparando. Sabemos que Él volverá. Y así como Abraham decía, queremos adorarlo, queremos exaltarlo. Y hoy lo estamos adorando, lo estamos exaltando y glorificando, celebrando y recordando que Él murió en la cruz. Y con medio del pan y por medio del vino podemos decir que Él es nuestro cordero. Un cordero que murió inmolado, que no abrió su boca, pero que hoy podemos glorificar y exaltar
por medio de estos símbolos. Entonces, gracias mis hermanos, vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, porque eres un Dios maravilloso, porque eres el Cordero que Dios prometió, y aún sabemos que tú nos estás preparando una morada en los lugares celestiales, Señor. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Gracias por el cuerpo, porque sabemos que fue molido por nuestras rebeliones. Sabemos que la sangre nos perdona de todo pecado, Señor. Te alabamos a ti, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, y ahora procedemos. Vamos a tomar de los símbolos en esta mañana, del pan y del vino. Y quiero orar dándole gracias a Dios por esta cena. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por que fuimos redimidos, Padre, porque tú ya efectuaste esa redención, nos salvaste de esa muerte horrible que nos esperaba, y esta mañana estamos recordando ese sacrificio, lo que te costó, Dios, por el cuerpo, por este pan que simboliza ese cuerpo que trajiste, que viniste a la tierra, Señor, te hiciste hombre y nos enseñaste, nos diste a conocer al Padre, ese mismo cuerpo que presentaste en la cruz. Dios mío, te doy gracias, reconocemos ese sacrificio y te doy infinitas gracias por esto. También por la sangre tuya que vertiste en la cruz, que nos limpia de todo pecado, Dios. Muchas gracias por ese sacrificio, por esa sangre que hoy nos rocía, nos vertiste en la cruz, y por esa sangre cumpliste lo que el Padre requería para nuestra redención. Esta mañana lo celebramos y estamos agradecidos contigo, por eso tomamos conforme a tu mandato estos símbolos. Gracias, bendito Padre, bendice estos alimentos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Podemos, primero, antes de tomar la cena, pues, quiero que tengamos estos elementos en la mano y meditemos cada uno un momentico ahí, y mientras escuchamos esta oración podemos nosotros también ir orando, poniéndonos a cuentas con Dios, y puede ser en el intermedio de la oración podemos tomar los símbolos. Su sangre carmesí, alto precio fue, mi lugar, Él tomó nuestra esperanza es Él. Oh, la sangre de Cristo me lavó. Oh, la sangre que Cristo derramó.
vamos a hablar, una reflexión sobre las ofrendas. Los invito a que busquemos en Levítico 4, versículos 3. Aquí está hablando lo que era la ley para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía leyes sobre las ofrendas y vemos que ellos siempre tenían que presentar por el pecado una ofrenda. Y veamos, Levítico 4:3 nos dice: si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá, ahí está la ofrenda, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto por expiación. Esto era el mismo sacerdote. En el versículo 13 dice: si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo, hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro. Vemos otra vez las ofrendas por el pecado. Y en el versículo 22 nos dice: cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego de que se conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío. Entonces vemos cómo bajo la ley de Moisés el pecado tenía que pagarse con una ofrenda. Y referente a las ofrendas en el Nuevo Testamento, nosotros ya fuimos libres de la ley, por eso no presentamos una ofrenda. La ofrenda de nosotros ya fue presentada ante Dios y fue el mismo Señor Jesucristo. Se presentó como ofrenda porque Él es el Cordero. Y eso es una reflexión para nosotros, que nosotros no estamos obligados ya a pagar ofrendas como se pagaban en la ley. Sin embargo, pues nosotros cada uno somos conscientes del precio tan grande que costó nuestra salvación. Y creo que la idea de nosotros es que damos como agradecimiento a Dios, ya no por obligación, pero sí por agradecimiento de nuestro corazón. Podemos dar algo que hemos apartado. Esa es como la idea de nuestras ofrendas. Apartar algo según hayamos prosperado. Y aunque sea de pronto en momentos de dificultades como estos, de pronto el que pueda lo puede ofrecer. Más que nunca hoy tenemos necesidades. De pronto la iglesia en estos momentos se tiene que seguir pagando un arriendo y hay de pronto varias necesidades. Qué bendición que el que lo puede hacer lo esté haciendo y lo haga. Esa es la reflexión que tengo hoy sobre las ofrendas y ojalá que Dios abunde para esto. Padre, muchas gracias porque tú eres nuestro proveedor. Gracias porque podemos gozar de ti, Dios, y estamos bajo tu amparo y creo que no nos ha faltado nada. Y oro por toda la iglesia en general en estos momentos, porque haya alimento suficiente, porque sean suplidas todas nuestras necesidades en estos tiempos, Dios. Te doy gracias infinitas por esto y quedamos bajo tu protección, Dios. Bendito eres, Padre. Amén. Y quiero también invitar a orar por los niños de nuestra iglesia en estos momentos. Están en nuestras casas. De pronto hoy no tenemos un culto, una escuela dominical para ellos, pero son responsabilidad de nosotros como padres enseñarles la palabra y creo que tenemos suficiente tiempo estos días para hablar con ellos y inculcarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para eso de pronto hay ayudas. Vemos que en esta semana vi un mensaje que hay por ahí en el grupo de WhatsApp, unas lecciones que se pueden ver. Sería bueno hacerlas con nuestros niños y quiero orar por ellos esta mañana. Padre, gracias por
los niños, Señor, porque tú te alegras en ellos, Dios. Nosotros también nos alegramos por ellos. Te pido grandemente por todos los niños de la congregación en este momento que están en sus casas. Ojalá que estén aprendiendo mucho de tu palabra. Bendícelos grandemente. Bendícenos a nosotros como padres para poder enseñarles, para que aprendan con el ejemplo, Señor, pero también con la disciplina tuya, Dios. Ayúdanos en este menester que tenemos, Dios, para que ellos cuando estén grandes también puedan declararte, Señor. Desde ya lo pueden hacer, Dios, y que mejor que lo estás haciendo en estos momentos, Dios. Bendícelos, Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y quedan estos momenticos. Vamos a meditarnos en la palabra de nuestro amado Dios, en el mensaje que hoy nos tiene preparado nuestro hermano Andrés Morales. También quiero orar por poner esta predicación en las manos de nuestro amado Dios, para que Él sea abriendo nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, para que retengamos su palabra y lo abremos. Bendito Dios, grande eres Dios y grande en misericordia en verdad, Dios. Y hoy tu palabra está en medio de nosotros, Dios. Y hoy la podemos escuchar, Padre, a través de un video. Pero eres tú mismo, Señor, hablándonos. Por favor, te ruego que despiertes nuestro ánimo, nuestro interés, nuestra mente, nuestro amor para ti, Dios, para que tus verdades hoy abunden en nosotros, nos llenen y podamos vivirlas, podamos experimentar tu palabra y vivirla, Padre, que es importante. Y quedamos en tus benditas manos, Dios, para escuchar tu mensaje. Bendito seas, Dios. Amén. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Espero que todos se encuentren muy bien en la casa. Otra vez es un privilegio poder estar aquí compartiendo con ustedes, aunque tal vez yo no los pueda ver. Les quería mandar un saludo, un fuerte abrazo, decirles que les extrañaba, que les amo en el Señor. Y esta es la 12ª prueba que vamos a hacer. Pero gracias a Dios es muy fiel y nos permite aún predicar su palabra por medio aún de la web. Me gustaría que todos me acompañaran, ya es el momento de la predicación, a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8 y estaremos hablando un poco sobre este capítulo. Mateo capítulo 8, espero que usted ya esté con su familia sentados, estén concentrados, también cada uno con la Biblia en el pasaje. Y vamos a estar leyendo del versículo 23 hasta el versículo 27. Versículo 23 al versículo 27. Estaremos hablando de un poquito más allá de solamente estos versículos, pero solamente vamos al iniciar leer estos. Dice la palabra del Señor: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Padre, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, abrirla. Gracias, Señor, porque podemos estudiarla, Señor, escudriñarla. Te ruego, Señor, que tú seas obrando en mis hermanos, que también tú les seas cuidando allá en Colombia, que tú les seas bendiciendo grandemente y que sea de bendición tu palabra, Señor. Siempre lo es y gracias, Señor, porque podemos aún entender, Señor, cuáles son tus propósitos, cuál es tu voluntad, Señor, por medio de ella. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por este tiempo. Amén. Bueno, hermanos, en esta cita podemos ver tal vez una historia muy común, muy común, que tal vez usted ha leído, que ha escuchado en muchas predicaciones, no lo sé. Pero el tema que me gustaría tratar el día de hoy es el tema acerca
ruegos. ¿Y qué significa? Bueno, la palabra ruego. El ruego es clamarle a alguien, es hacer una súplica a alguien. Y yo estoy seguro que a todos en algún momento hemos rogado o hemos suplicado. Por ejemplo, yo cuando estaba en la casa con mi familia, a mí me encanta jugar fútbol y en ese tiempo yo tenía unos amigos que jugaban mucho de noche. Y yo sabía que mis papás no me dejaban salir tanto de noche. Pero yo le rogaba a mi mamá. Es más, algo del ruego es que usted aún le cambia el tono de voz y usted dice, por favor, déjame salir. Yo le decía, por favor, mami, déjame salir a jugar fútbol. Mira que tal vez yo no sé si mañana pueda jugar, yo no sé. Y decía cualquier cantidad de cosas con tal que ella lo hiciera. Y yo le rogaba a ella. Tal vez usted le ha rogado a alguien por un perdón. Usted ha cometido un error y usted va a esa persona y le ruega que le perdone. Y tal vez le ha perdonado o tal vez no. Y algo importante de los ruegos es que la persona que hace un ruego está esperando que la otra persona que está escuchando, que a lo mejor acceda a su ruego, a su petición, ya que los ruegos son peticiones. Y Dios quiere que nosotros vayamos a Él con ruegos. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:7, que para tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la fórmula es nosotros orando a Él, rogando y también dándole gracias. Y el ruego es una parte de la oración. Y Dios quiere que nosotros vayamos a Él siempre. Que en cualquier situación que vayamos a Él con ruegos. Y créame que es bien importante entender algo. Y es que no hay nada demasiado grande, tampoco demasiado pequeño, que Dios no quiera que nosotros le dejemos a Él en oración. Y es importante tener en cuenta eso. Porque usted y yo no le vamos a rogar a una persona que no conocemos. Usted y yo no le vamos a rogar a Donald Trump que tenga una cita con nosotros porque créame que no va a ser así. Porque sabemos que no va a acceder a eso. Pero nosotros sí le rogamos a las personas que conocemos. Por ejemplo, yo a mi mamá. Porque yo la conozco y yo sé que tal vez la puedo convencer. Y claro que con Dios nosotros no vamos a persuadirlo y a convencerlo. No, Él ya tiene un plan. Pero Dios quiere que nosotros mostremos nuestra confianza a Él por medio de la oración, nuestra dependencia a Él por medio de la oración y de los ruegos. Y en esta cita bíblica que acabamos de leer, vemos a nuestro Señor Jesucristo con los discípulos. Y hablando un poco del contexto, nuestro Señor Jesucristo en este tiempo ya era popular. Es más, podemos ver que cuando termina de dar su sermón del monte, muchas personas estaban maravillados de su doctrina. Es más, le decían que enseñaba con autoridad, que era mucho más que los escribas. Y las personas, aún los fariseos, decían, yo quiero seguirle. Pero era solamente por la popularidad. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, versículos antes de los que acabamos de leer, le dijo a un fariseo, mira, el Hijo del Hombre, haciendo referencia a él mismo, no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. A otra persona le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Y vemos aún cómo nuestro Señor Jesucristo conocía las intenciones de las personas que le estaban siguiendo. Y en este momento, en el versículo 23, vemos que Él entró en la barca y sus discípulos le siguieron. Y esta historia de la que estaremos hablando en primer lugar, es una historia que también se nos relata en otros evangelios. Y nos dice que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que le siguieran y que entraran a la barca y que pasaran al otro lado del mar. Es importante tener en cuenta esto. Dice el versículo 24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Nuestro Señor Jesucristo estaba durmiendo. Y algo interesante del mar de Galilea es que el mar de Galilea es muy normal que se levanten tempestades. Pero por lo que podemos ver acá y también recordando que las personas que estaban en la barca, la mayoría de ellos eran aún pescadores que tenían experiencia con las tempestades, con las olas, con los vientos fuertes, aún ellos estaban asustados. Eso quiere decir que la tempestad era grande. Y la tempestad acá es como la prueba, el problema, la dificultad que estaban pasando ellos. Ellos aún ni siquiera podían hacer nada. Y me gusta mucho que nuestro Señor Jesucristo estaba durmiendo. Y eso nos muestra dos cosas de nuestro Señor Jesucristo. La primera es que es 100% humano cuando estuvo acá en la tierra. Él estaba durmiendo, estaba cansado también. Y la segunda es la humildad de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes encarnado,
estaba aquí durmiendo con unos pescadores en una barca una noche. La humildad de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 25 que los discípulos estaban asustados. No nos dice eso, pero lo vemos por lo que se nos relata. Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron a nuestro Señor Jesucristo diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Señor, sálvanos que perecemos. Y aquí vemos el primer ruego, que es el ruego de los discípulos. Ellos estaban asustados por la gran tempestad y ellos fueron allá. Ellos ya estaban creyendo que iban a perecer si no se hacía nada más. Y muchas veces juzgamos a estos discípulos, ¿no? Decimos que, bueno, esta gente no tenía fe, esta gente tenía poca fe, que los discípulos tenían que estar confiados. Y sí, es verdad. Pero créame, por lo menos tenemos que rescatar algo de ellos que aún usted y yo no hacemos muchas veces. Y es acudir en las tempestades a Dios. Por lo menos ellos fueron a nuestro Señor Jesucristo. Y le pregunto a usted, tal vez usted está pasando por dificultades de trabajo o de salud. Yo no sé, yo no lo sé. Pero Dios sí sabe. Y la pregunta es, ¿será que usted está dejando eso a Dios en los ruegos? ¿Será que usted está rogando a Dios que le ayude? ¿O será que usted está confiando aún en usted mismo? ¿O está confiando usted en las riquezas, en el gobierno? Usted tiene que confiar en Dios y mostrar eso yendo a Él. Los discípulos fueron a nuestro Señor Jesucristo y le despertaron. Y el versículo 26 nos dice que Él les dijo, Él se despertó y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y es importante el orden que podemos ver acá. Lo primero que vemos es que nuestro Señor Jesucristo no se levantó y de una vez reprendió la tempestad, sino que nuestro Señor Jesucristo se levantó y les exhortó a los discípulos. Vemos que aún a nuestro Señor Jesucristo le importaba qué estaban pensando ellos. Y les exhortó diciendo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y la razón por la cual le dice esto es porque nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, estaba con ellos ahí. A ellos no les iba a pasar nada malo. Ellos estaban ahí con el Señor Jesucristo. Pero tristemente, nosotros también olvidamos muchas veces eso. Que Dios está con nosotros, como dice su palabra, si somos creyentes, todos los días, hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Y gloria a Dios por eso. Porque si no fuera porque Él estuviera con nosotros, nosotros ni siquiera pudiéramos rogarle a Él. Pero si Él está con nosotros, qué mejor que podamos ir a Él con fe. Vemos que nuestro Señor Jesucristo les exhorta por su poca fe. Y si no estuviese el versículo 27, a lo mejor no entenderíamos. Pero eso nos muestra algo. Y es que el versículo 27 nos dice que estos hombres, los discípulos, se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ellos fueron a la persona correcta, pero ellos no fueron confiando que Él podía hacer esa maravilla. Y nosotros somos así. Le rogamos a nuestro Dios que nos ayude en las tempestades, en nuestras dificultades, pero no creemos de verdad que Él lo puede hacer. Y es por eso que acudimos a otras cosas. Pero nosotros, cuando conocemos a Dios por medio de su palabra, nosotros cuando vemos todo lo que Él ha hecho, nuestra reacción es rogarle a Él, pero rogándole también confiadamente que Él lo puede hacer. Cuando nosotros leemos su palabra aún en Génesis capítulo 1, cómo Él creó todo en 6 días por medio de su palabra. Vemos aún cómo liberó al pueblo de la esclavitud, cómo abrió el mar, cómo descendió del cielo maná, cómo alimentó a su pueblo, cómo los cuidaba con una nube y los guiaba también. Vemos el poder de Dios aún reflejado en el tiempo de los jueces y de los reyes, dándole el poder aún a David para matar a Goliat, y aún en los evangelios vemos el poder de Él calmando tempestades, sanando enfermos, dando vista a los ciegos, levantando muertos como Lázaro. Y cuando nosotros vemos eso, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe tiene que crecer cuando nosotros le conocemos a Él. Porque si vemos que Él tiene el poder, que si Él es Dios y Él está al control de todo, nosotros podemos ir confiadamente a Él y saber que Él puede ayudarnos en cualquiera que sea la situación, que Él es soberano y que Él está al control. Ellos se maravillaron y nosotros nos vamos a maravillar, claro que sí. Pero que nosotros creamos que Él es el único que nos puede ayudar, no importa si es grande la tempestad o tal vez es pequeña, sino que nosotros creamos que es el único y que Él lo puede hacer.
Porque miren, aún los vientos y el mar le obedecieron a él. Dios sigue siendo Dios. Y Dios quiere que nosotros vayamos a él con confianza. Que vayamos a él con fe. Y créanme que los ruegos, algo interesante es que usted un ruego lo hace más de una vez. Hasta que la otra persona por lo menos se persuada. Su ruego lo puede medir en la constancia que usted deja las peticiones delante de Dios. Tristemente a veces le rogamos una vez y si Dios no responde inmediatamente o no responde conforme a nosotros queremos, buscamos otras soluciones. Y qué triste es eso, porque Dios quiere que nosotros vayamos a Él y que esperemos en Él. Nosotros no estamos para entenderle, sino nosotros estamos para obedecerle. Creamos que Él puede hacer cualquier cosa si es su voluntad. Solamente roguemos a Él confiadamente. Él está al control, hermanos. Dios sigue siendo Dios. Y ese es el primer ruego que veremos. El ruego de los discípulos. Aunque fueron la persona correcta, es importante que vayamos con fe, confiados que Él lo puede hacer. Podemos ver entonces aquí a los discípulos que no conocían muy bien a Dios ni sus atributos, y es por eso que aún su ruego no es con tanta fe. No están confiados que lo que podía hacer era tan grande. Es por eso importante que nosotros conozcamos bien a nuestro Dios. Cuando nosotros estudiamos sus atributos, como su soberanía, su inmutabilidad, que Él es todopoderoso, que Él es omnipresente, está en todas partes, omnisciente, que Él lo sabe todo, eso nos tiene que llevar a confiar más en Él. Porque nadie más tiene estos atributos, nadie más tiene estas características, sino solamente Él. Y cuando nosotros conocemos eso de nuestro Dios, podemos ir a Él confiados que Él puede hacer. Dice la palabra de Dios que tenemos un Dios que hace posible lo imposible para los hombres. Y gloria a Dios por eso. Y es el primer ruego, el ruego de los discípulos. Y tal vez usted está en dos posiciones en este lugar. Tal vez usted ni siquiera está yendo a la persona indicada, que es a Dios. Y le animo a que vaya. La palabra de Dios le anima a que vayas a Dios, rogándole a Él. Y si usted le ruega a Dios, siga ahí, confiando, con fe, seguro que Él es el único que le puede ayudar, porque Él es el único, no hay nadie más. El segundo ruego que vamos a ver, lo vemos del versículo 28 hasta el versículo 32. Dice la palabra de Dios. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero. Y perecieron en las aguas. Y vemos en el versículo 38 que efectivamente nuestro Señor Jesucristo con los discípulos llegaron al otro lado del mar. Llegaron a la región o a la tierra de los Gadarenos. Y dice que apenas ellos llegaron, vinieron a su encuentro dos endemoniados. Y la palabra de Dios aún nos describe cómo eran estos endemoniados. Dicen que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. En los pasajes sinópticos, en los pasajes paralelos a estos, podemos ver que aún solamente se nos describe de un demonio. Y aquí Mateo decidió escribirlo más ampliamente, que nos describe dos. Tenemos que entender que no hay contradicciones entre los evangelios, sino que cada escritor, con el propósito del cual escribió, que el Espíritu Santo le guió, decidió poner más detalles que otros. Y tenemos que entender esto, porque acá se nos relatan de dos demonios, pero en los otros pasajes se nos relata solamente de uno, pero es la misma historia. Se nos relata que aún estos demonios por las noches daban voces. Se nos relata que aún los ciudadanos de los Gadarenos
intentaron atarlos con cadenas, con grillos, y que fue imposible, que ellos se golpeaban a sí mismos, que nadie se podía acercar a ellos, que nadie podía pasar ni siquiera por aquel camino. Nadie en esta ciudad podía controlarlos, nadie, absolutamente nadie. Pero allí había llegado a esta orilla nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, y Él sí podía. Y dice que ellos salieron al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y créanme que a comparación de los discípulos con los demonios conocen muy bien quién es nuestro Señor Jesucristo. Aquí dan una declaración certera, dicen, tú eres el Hijo de Dios. Y le dijeron, ¿qué tienes con nosotros? Ellos están claros quién es Cristo. Ellos están claros que Él tiene el poder para aún atormentarlos. Ellos están claros porque ellos ya han estado en la deidad de Dios. Han estado y aún han experimentado todo el poder de Dios. Y es por eso que conocen muy bien. Tristemente hoy se nos ha vendido una falsa idea donde que los demonios están con Dios y con Satanás peleando entre ellos. Pero esto es falso. Dios está aún sobre los demonios, sobre Satanás. Dios está más allá. Es más, podemos ver en la historia de Job que fue Dios el que le permitió. Porque créanme, el Satanás no tiene ningún poder sobre Dios, ni siquiera los demonios, sino que ellos están sujetos aún a lo que Dios dice y permite. Tenemos que tener en cuenta eso, porque ellos sí conocen muy bien quién era nuestro Señor Jesucristo. Es más, ellos solamente no reconocieron que era el Hijo de Dios, sino que le dijeron, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Eso nos quiere decir que ellos están seguros cuál va a ser su final, y también está mostrando aquí que están reconociendo que Jesús va a ser el juez. Ellos saben que solamente con el poder de su palabra ellos tienen que obedecer. Ellos saben también que su destino va a ser en el infierno. La palabra de Dios en Mateo 25:41, más adelante, hablando un poco sobre profecía, algo que pasará en el futuro, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, dice que será por los siglos de los siglos. Ellos saben que van a estar en tormento eternamente y para siempre, que ellos ya no tienen remedio, ya no tienen salvación. Y sabemos aún por Judas, el versículo 6, y en segunda de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 4, que hay algunos demonios que están encerrados esperando al día de juicio. Ellos también sabían, estos demonios sabían que nuestro Señor Jesucristo tenía el poder para mandarlos de una vez allá. Ellos sabían que no podían ni siquiera pedir algo. Ellos solamente estaban sujetos a lo que iba a decir Dios, porque ellos conocen muy bien que Él era el Hijo de Dios. Tenía las características y tiene las características de Dios mismo, y que ellos se tienen que sujetar a todo lo que ellos dicen. La palabra de Dios en Santiago 2:19 dicen que aún ellos creen y tiemblan a nuestro Dios. Dice el versículo 30, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y es impresionante ver aún cómo los demonios, era una legión, los demonios aún parece que están pidiendo como por misericordia. Ellos ahí estaban reconociendo cuando le dijeron, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. O sea, ellos sabían que Dios mismo tenía el poder. Vemos que no solamente tenía el poder sobre las cosas como el mar, sobre los vientos, sino que tenía el poder aún sobre los demonios. Y le dicen que si los van a sacar afuera, que permita, o sea, si es tu voluntad, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y nuestro Señor Jesucristo
Solamente dijo una corta palabra. Id. Y vemos que ellos inmediatamente obedecieron. Ellos inmediatamente salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y el hato de cerdos se fue por un despeñadero y que perecieron las aguas. Y créame, quiero hacer un paréntesis acá. La voz de Dios tiene poder. Y créame, toda la palabra de Dios también tiene poder. Y Dios también tiene propósitos con nosotros. Y yo cuando estaba estudiando este pasaje, me parece interesante que dice una palabra chiquitita. Y ver cómo los demonios aún inmediatamente obedecen. Qué triste que nosotros tengamos mandatos. Un mandato en específico con esta palabra. Y que muchos creyentes no obedezcan. Cada vez que conocemos más a Dios, cada vez que nos adentramos más a su palabra, sabe cuál tiene que ser nuestra reacción al frente de eso. Nuestra reacción tiene que ser de obedecer. El ruego de los demonios no es pidiendo nada casi, sino están pidiendo por misericordia, están aún dependiendo de lo que Él diga. Pero qué triste que aún nosotros no conocemos a Dios y nunca lo vamos a conocer perfectamente aquí. Leemos su palabra, la leemos. ¿Y cómo vamos a saber qué Él quiere que hagamos? Y créame, como creyentes tenemos que obedecer su palabra. Él es Dios. Y no hay más argumentos por los cuales tenemos que obedecer. ¿Quién es usted y quién soy yo? Obedezcamos la voz de Dios. Aún vean, hasta los demonios obedecieron. Y créame que ellos no tienen opción de desobedecer. Claro. El versículo 33 dice: y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Versículo 34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Primer ruego, el ruego de los discípulos. No conocían muy bien a Dios. Y es por eso aunque ellos no oran con mucha fe, sino que con poca. El segundo, el de los demonios, que conocen muy bien quién es Dios, conocían muy bien que Jesús tenía las características de Dios mismo, es el Hijo de Dios, y que aún ellos obedecen y están dependiendo de todo lo que diga Cristo Jesús, Dios mismo. Y el tercer ruego que vemos es el ruego del mundo. Vemos acá que los que apacentaban los cerdos huyeron y fueron a la ciudad a contar lo que había pasado. En los evangelios paralelos que se nos comenta esta historia, nos dice que muchos se asustaron y que fueron rápidamente a la ciudad también a contar todo lo que había sucedido. Y la pregunta que nos podemos formular aquí es la siguiente. Si ningún ciudadano podía controlar a esos endemoniados, pero llegó alguien, llegó Dios mismo, y pudo controlar y pudo sacar los demonios, ¿la reacción no tenía que haber sido de alabar a Dios? ¿De darle las gracias? Vemos que no fue así, sino que la ciudad le rogaron a él que se fuera de sus contornos. Y qué triste que aún vemos hoy en día así la sociedad, que rechaza completamente a Dios, que ven que Dios tiene misericordia aún con ellos, que ve que tiene misericordia con nosotros, con todo el mundo, aún permitiendo que salga el sol sobre justos y también injustos, pero aún le dicen a Dios: no queremos nada contigo, vete de mi vida, no queremos nada contigo. Y créame que Dios no obliga a nadie. Y algo interesante de esta historia, leía comentarios que decían que Dios no solamente hizo un milagro en este momento el endemoniado, sino que él hizo dos. El primero, el que sacó a los demonios, y el segundo es que aún quitó la idolatría y el pecado del pueblo. Y déjeme explicarle un poquito esto. Recordemos
que nuestro Señor Jesucristo, cuando sacó los demonios, los mandó al hato de cerdos. Y créanme que lo más seguro, estudiando un poco, es que las personas que estaban encargadas de estos cerdos eran judíos. Y los judíos tenían completamente prohibido tener este animal porque era inmundo delante de los ojos de Dios. Recordemos que aún no había muerto Cristo, estaban en el pacto antiguo. Y Cristo aún permitió que los demonios se fueran al hato de cerdos y que ellos se fueran por el despeñadero. La ciudad no solamente tenía que haberle dado gracias, sino que también tenía que haberle pedido perdón porque estaban pecando en contra de él. Pero qué triste que no vemos eso. Qué triste que vemos una ciudad que solamente les importa la riqueza, los biles, el número signo, el número pesos. Qué triste que aún en el presente solamente a la gente le importa el dinero, al gobierno solamente le importa el dinero. Donde no le importa el bienestar de la persona, no les importa si esos dos endemoniados que eran ya estaban bien, no les importa nada de eso, sino les importa solamente el dinero. Y qué triste que aún hay creyentes que también son así. Que no dan de su dinero, no sacrifican cosas para el bienestar de los demás, ni el de los hermanos. Qué triste. Porque aún actuamos como el ruego del mundo a veces. Y tal vez no con nuestras palabras, pero sí con nuestras vidas. Nos cuesta dar dinero. Nos cuesta sacrificar cosas de nosotros. Se le había hecho un bien a 2 personas. Y todo el pueblo no les importó más el dinero que les estaba dando esos cerdos. ¿A usted qué le está importando más? ¿Le importa más el dinero o le importa más las personas, la salvación de ellas? Porque vemos que aún, en los pasajes que ahorita vamos a ver, que aún él estaba predicando más adelante el evangelio, el que era endemoniado. El mundo va a seguir rechazando a Dios. Pero que usted y yo no lo rechazamos. Que aunque nos toque entregar cosas, porque Él quiere que lo hagamos. Que no nos preocupemos tanto por nuestras cosas. A veces somos tan envidiosos, sino que estemos dispuestos a sacrificar de lo nuestro por los demás. Que nuestro ruego no sea como el del mundo. Porque créanme que Dios es un caballero y Dios no se va a quedar donde no quiere. Vemos que Él se fue. Quiero que todos me acompañen, por favor, a Marcos, capítulo 5, versículo 18. Marcos 5, 18. Y aquí se nos cuenta otra vez la misma historia. Recuerde que son pasajes paralelos. 5, versículo 17. Dice, espero que estén todos ahí. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, la ciudad. Versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Ya para terminar, vemos 2 cosas. Vamos a ver como conclusión el último ruego. El que era endemoniado ya no era endemoniado y le hizo un ruego a Dios. Le dijo a nuestro Señor Jesucristo, déjame que esté contigo, déjame que yo vaya contigo. Pero nuestro Señor Jesucristo no se lo permitió. En el ruego de los discípulos vemos que Él se levantó y calmó la tempestad. Con los demonios vemos aún que se fueron por el hato de cerdos y se murieron los cerdos. Con el de la ciudad vemos que aún Él se va de la ciudad. Pero con este hombre que quería estar al lado de Él, no se lo permitió. Y Él le rogó, dice ahí que le rogó. Pero porque Dios tenía un propósito mayor. Le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y créame, nosotros no tenemos que hacer las cosas
como nosotros queremos. Si Dios no responde nuestros ruegos como nosotros los pedimos, nosotros no nos tenemos que enojar, sino que tenemos que obedecer su palabra inmediatamente. Vemos que aquí él no se pudo ir con él, pero que él obedeció, que él fue y empezó a publicar y fue aún más allá, porque la instrucción de nuestro Señor Jesucristo fue: ve a la casa de los tuyos, algo específico. Este hombre no tenía mucha experiencia ni estudios, pero él sí había tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y él no solamente fue allí, sino que nos dice que fue y comenzó a publicar en Decápolis. Y Decápolis no es una ciudad, sino Decápolis son 10 ciudades. Él fue más allá y empezó a contar todas las maravillas de Dios, y aún las personas empezaron a maravillar. Y eso me muestra aún que obedecer a Dios, aunque no sea uno de nuestros ruegos conforme a lo que nosotros pedimos, que Él no nos lo responda. O sea, que Dios no responda a nuestros ruegos como nosotros queremos, pero que Él nos indique otra cosa, que nosotros obedezcamos y que lo hagamos con amor. Porque tristemente, cuando Dios no responde a nuestros ruegos como queremos, nosotros nos empezamos a quejar, nos empezamos a alejar aún de Dios, y qué triste eso. Recuerden, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y créanme que aún nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión y tuvo misericordia con esta ciudad, porque les dejó un hombre que les predicara el evangelio aún ahí, que les contara todas las maravillas que había hecho. Vemos 4 ruegos aquí específicamente: el ruego de los discípulos, el ruego de los demonios, el ruego de la ciudad y el ruego del hombre que era endemoniado. No tenemos ni el nombre de él, pero sabemos que fue obediente y fue mucho más allá. Que aunque tal vez en el presente no se estén Dios no nos ha respondido las cosas como nosotros queremos, que nosotros entendamos que su voluntad es mucho mejor. La palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Si usted ama a Dios, ese versículo dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Aún estas situaciones que estamos viviendo de dificultades, aún usted sin trabajo, aún usted con enfermedad, aún usted con problemas, yo no sé cuáles, pero usted lo sabe. Esas cosas nos ayudan para bien, porque su palabra lo dice, y nosotros tenemos que estar contentos y ya estar conformes a su voluntad y seguir rogándole. Claro que sí, pero estar también conformes que Él lo que hace es mejor y es perfecto. ¿Con cuál ruego te identificas tú? ¿Con el de los discípulos? Que tal vez está yendo la persona correcta, pero no estás yendo creyendo, convencido que Él lo puede hacer. Si es el de los demonios, aunque creo que lo dudo. Que nuestro conocimiento de Dios sea que cada vez confiemos más en Él. Tal vez su ruego es el de la ciudad. Pero qué mejor que sea como el de este hombre. Que si Dios no responde como nosotros queremos, que hagamos lo que Él quiere y punto. No pongamos pero, no vemos acá ningún pero, sino que Él se fue obedeciendo. ¿Con cuál ruego te identificas tú? Por lo menos estás rogándole a Dios. Y créame que esto es para creyentes. Y si tú no has conocido a Dios, lo primero que tienes que hacer es rogarle a Él que te perdone. Dice la palabra de Dios que aún que Él es misericordioso para con todos los hombres, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque tú eres fiel. Espero que tú seas con mis hermanos, Señor, que tú les seas bendiciendo. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque aún es por medio de Cristo y gracias a Cristo, a los méritos de Cristo, que nosotros podemos ir a ti confiadamente, como dice Hebreos 4. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque podemos rogarte y saber que tú nos escuchas. Gracias, Señor. Ayúdanos a siempre estar contentos, cualquiera que sea la situación. Que podamos entender que siempre es mejor lo que tú decides que lo que nosotros aún pensamos, porque tú eres perfecto. Guárdanos, Señor, el resto.
Bien, hermanos, llegamos a la parte final, a la parte de los anuncios. Y como de pronto no hay mucha actividad dentro de la iglesia, pero sí nosotros tenemos mucho que hacer. Necesitamos orar bastante a nuestro Dios en estos últimos días por muchas necesidades, porque tenemos mucho por qué orar. Necesitamos orar, capacitarnos más, leer la palabra. Tenemos cursos que hacer. Podemos hacer muchas cosas en estos días porque hay bastante tiempo. Y invitarlos también para el miércoles, seguir con nuestro grupo de oración. Como decía, hay mucho por qué orar. De pronto necesidades, de pronto escribirlas en el grupo de WhatsApp y estaremos orando este miércoles. También como lo anunciábamos, se anunció, hay un curso para los niños, de pronto capacitación para poderlos enseñar a ellos. Y invitarlos finalmente entre 8 días, si Dios lo permite, estaremos aquí una vez más adorando a nuestro Dios. Entonces creo que eso es todo. Deseándoles un buen resto de semana y que vamos en la compañía de nuestro amado Dios. Muchas bendiciones para todos.